¿por qué a nosotros Dios nos creó a imagen y semejanza? Porque de alguna manera tenemos un poder divino, que por supuesto Dios tiene, que es lo que se llama el libre albedrío. Bueno, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando en cualquier momento del día, sean bienvenidos a su podcast ¿Cómo es la vaina? Aquí en el podcast donde explicamos cómo son las vainas con gente que en realidad sabe de las vainas. Y bueno, ya hemos tenido una conversación antes de iniciar un poquito interesante. Me encuentro hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, al rabino Gabriel Benayon. Mil gracias por acompañarnos. Un gustazo, gracias a ti por invitarme. Bueno, para explicarlo un poquito más o menos lo que vamos a hablar en este episodio, bueno, el rabino hasta cierto punto tiene su presencia en redes sociales, un influencer, pero un influencer positivo, un influencer que te dice cosas buenas y que aportan. Y bueno, de entre todas las cosas que vamos a hablar, él también es autor de libros y entre los temas que destaca el tema de la ansiedad y la depresión. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y cómo también tiene un método ¿ya no? para manejar eso y cómo, si usted está pasando ahorita mismo por eso, cómo podemos manejarlo. Bueno, vamos al punto. Primero nos gustaría saber quién es usted. Okay. Rabino Gabriel, ¿quién es usted? Ok, ¿quién soy yo? Es una pregunta que me hago todos los días. ¿Quién soy yo? En principio me llamo Gabriel Benayon, nací en el Uruguay hace 41 años, vivo en Panamá hace 20, ejercí como rabino por 18 años en esta comunidad y los últimos 2 años, como dicen algunas personas, me transformé en un emprendedor para llevar este mensaje a partir de mi propia experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico. Uh-huh. Y bueno, tengo un método que hace 15 años utilizo con la gente en todo el mundo, un método efectivo, repito, que está basado en mi propia experiencia y en los estudios de lo que es la Torá, la Kabbalah, uh-huh, y la terapia cognitivo-conductual, porque también estoy diplomado en terapia cognitivo-conductual, pero seguramente esa pregunta que me estás haciendo debería responderse de una manera un poquito más hasta profunda, claro. Y creo que es una pregunta que me tengo que hacer todos los días. Y siempre tiene una respuesta diferente. Sí, o desarrollar más profundamente lo que es esa respuesta. Creo que es una pregunta que cada uno de los oyentes uh-huh, se debería hacer todos los días. ¿Quién es uno? Y cuando uno descubre quién es uno y descubre sus talentos y su potencial, también va a descubrir la responsabilidad que cada uno tiene para impactar positivamente en el mundo. Una preguntita rapidito, para las personas que no sepan, ¿nos podías explicar un poquito qué es la Torá y el otro nombre que no recuerdo muy bien, para que entendamos? Excelente. La Torá es lo que sería la Biblia judía, es lo que sería el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés y también los escritos y los libros sagrados que vienen a continuación, como los Salmos, por ejemplo, o el rollo de Esther, o el rollo de Ruth, por ejemplo. Pero básicamente la Torá son los 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento. Uh-huh. La Kabbalah, que de alguna manera muchos conocerán, es muy famosa en el mundo, es el misticismo judío, la parte esotérica de lo que es el Antiguo Testamento, la interpretación cabalística profunda, que también podemos llamar el alma de la Biblia. O sea, la Biblia en sí mismo sería el cuerpo. Y el alma de la Biblia es lo que sería el estudio cabalístico que habla de la divinidad, de Dios, del alma. Y es un estudio muy inspirador, muy motivador y muy profundo. En él se tocan muchos aspectos que van con lo espiritual, que tiene que ver, por supuesto, con lo psicológico. Claro. Y a partir de esas enseñanzas profundas, incluso te diría más, la Kabbalah va un poquito más profundo que la psicología. La psicología quizás se queda hasta en el subconsciente. Uh-huh. La Kabbalah toca de alguna manera el alma, y cuando llegamos al alma es más fácil sanar. Total. Entonces, todos estos elementos que usted nos ha mencionado,
Pero antes de llegar a eso, ¿cómo usted, desde su cómo surge de su experiencia y cómo se anima a ayudar a las personas con este tipo de temas? Bueno, en principio yo sufrí ansiedad. O sea, yo trato de presentarme como un rabino completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de rabinos, hablamos de líderes religiosos, hablamos de gurús, personas que vienen a enseñarte algo. Estas personas normalmente vienen a enseñarte a partir de que ellos están subidos a un pedestal. O sea, yo te enseño... Un nivel superior. Un nivel superior. Tú eres el que tiene de alguna manera el vacío o la falta, y yo vengo a enseñarte. Entonces siempre está esa dinámica. Yo quiero romper esa situación. Yo no quiero enseñarte ni enseñar a ninguna de las personas con las cuales entro en interacción a partir de que yo soy más y de que yo tengo una palabra que tú no tienes o una enseñanza que tú no tienes. Yo lo que quiero es que entendamos de que mi enseñanza viene a partir de mi empatía. ¿Por qué? Porque yo sufrí. Como lo cuento en mis redes sociales, en mi libro, De mi ansiedad a tu felicidad, la idea es entender de que yo pasé por ataques de pánico, yo pasé por ansiedad, y a partir de mi sufrimiento y de mi aprendizaje y esa transformación de la oscuridad en luz y la amargura en dulzura, a partir de esto yo trato de transmitir un mensaje, no a partir de subirme a un pedestal o de ser superior. De que yo sé y yo soy y todo eso, claro. Exacto. Sino a partir de mi propia experiencia que para mí fue importante. O sea, yo no tapo, no pongo debajo de la alfombra o debajo del tapete. No se avergüenza ¿no? de eso. Todo lo contrario. Yo digo en voz alta y clara, sufrí ansiedad, sufrí ataques de pánico, sé lo que se siente y quiero ayudarte desde mi experiencia principal. Ahora bien, en los últimos años se habla mucho de estos temas, de la ansiedad, ataque de pánico, depresión. El tema de la salud mental está un poquito fuerte. Pero ¿usted considera que esto se debe a que estamos como más seguros de hablar de esto o porque simplemente están como aumentando los casos de que la gente... Porque también lo digo porque muchas personas criticarán que solamente los jóvenes somos los que... es algo de nosotros, pero también los adultos, usted es el ejemplo, sufren de ansiedad. Pero ¿por qué estamos hablando hoy más de esto? Bueno, obviamente la evolución del mundo ha cambiado mucho. O sea, hoy hay una necesidad, con la necesidad de conseguir logros materiales, que antes quizás no había esa obligatoriedad. Antes la gente vivía de una manera mucho más simple. Hoy en día la gente piensa que lo que va a llenarlos es el mundo material. Y cuando no estoy en contra de la conexión con el mundo material, pero no el mundo material como objetivo. Entonces todo el tiempo que sale un nuevo iPhone, una nueva computadora, en las redes sociales dicen tienes que tener esto. Si no tienes esto, no eres nadie. No eres nadie. O sea, entonces automáticamente esta evolución material, no sé si llamarlo evolución, pero esta dinámica de buscar logros materiales nos ha complicado la vida porque nos hace pensar de que estamos siempre partiendo desde un vacío y eso estresa mucho y eso nos lastima mucho. Básicamente, una persona que tiene objetivos materiales nunca va a estar lleno, nunca va a estar completo, porque siempre va a haber alguien que tiene más. Y yo entonces siempre voy a estar en la dimensión del vacío. Del que no soy, del que no tengo, del que me siento menos que la otra persona que tiene más. Exactamente. Pero hoy día nos alarmamos mucho por las cantidades de casos de suicidio y de todo eso. Pero en realidad, ¿estamos haciendo algo o solamente nos alarmamos y ya? Creo que uno de los objetivos que yo tengo es, y por eso me he metido mucho en el tema de las redes sociales, porque siento una necesidad, es cambiar ese paradigma que existe y ese tabú que hay en relación a lo que es la salud mental.
Uno tiene que saber de que cualquier persona puede tener una situación que pone en jaque su estabilidad cognitiva, emocional y conductual, y uno puede, lamentablemente, sin darse cuenta, ingresar en la distorsión de lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión. Y tiene que dejar de ser la salud mental un tabú. Uno debería poder expresarse de una manera diferente, uno debería hablar sobre estos aspectos. Yo atiendo centenas de personas mensualmente. Y una cosa que mucha gente me dice es, cuando yo salga de esto, cuando yo resuelva esta situación, voy a contarle al mundo que yo sufrí para que la gente sepa que esto es algo que cualquier persona puede sufrir. Y que se anime a buscar ayuda. Exactamente. A buscar ayuda. Entonces ese concepto del tabú que hay con la salud mental todavía hay que romperlo, y hay que transformar a la gente uno a uno para que entiendan que la salud mental es como cualquier problema de salud, que uno sabe, si hay un problema en un hígado, hay un problema en el corazón, Dios no lo permita, pero hay que resolverlo, hay que atacar el problema. Y a nivel de salud mental también es lo mismo, no hay que tener miedo por tener experiencias que en definitiva son experiencias de crecimiento espiritual, emocional, personal. Todo esto en realidad es una situación que llega a nosotros para mejorarnos, pero hay que cambiar la perspectiva. Este es un punto de vista conductual, vamos a decir, psicológico, de que usted maneja, pero también el tema del judaísmo. ¿Cómo se relaciona eso con el tema de la ansiedad, con los ataques de pánico? Y su método, he podido ver que no solamente cuentan su testimonio, sino también cristianos, y es para todo mundo. ¿Cómo complementar eso con lo que ya hemos tocado del tema de la psicología? Mira, primero, la primera pregunta es la conexión que tiene la psicología con lo que es la Torá, los estudios religiosos, y la Kabbalah. Es muy interesante porque, como decíamos antes, por ejemplo, vamos a compartir un concepto. Viene la Kabbalah, este estudio místico del judaísmo, y nos pregunta, ¿cuál es la emoción más poderosa? Y la respuesta es el miedo. ¿Y por qué Dios puso en nuestra estructura psicológica emocional el miedo? ¿Cuál es la idea del miedo? Y la idea del miedo se explica que cuando la persona está enfrente a una situación realmente peligrosa, vamos a decir que estamos enfrente a un león real, se activa en ese momento poderes naturales, inherentes, que todos tenemos, que son poderes que la ciencia va a decir, bueno, la adrenalina y otros conceptos, el sistema y el modo de supervivencia, de escape o lucha. La fuerza. Exactamente, pero en realidad son poderes espirituales, poderes del alma. Y esa alma va a revelar poderes muy fuertes, muy importantes, para que nosotros podamos enfrentar esta situación y poder escaparnos de esta situación. En ese momento, la Kabbalah explica, el miedo es altamente positivo. El miedo es un arma que Dios colocó dentro del alma humana para que nosotros podamos beneficiarnos en un momento de dificultad o de peligro. Pero, ¿qué pasa si a través de lo que también la Kabbalah explica, el enemigo interno? La Kabbalah explica algo que quizás la psicología no lo explica de una manera muy científica. Se hablan de los enemigos internos, claro, de los demonios internos, de los monstruos. Esa vocecita negativa. Sí, pero la Kabbalah lo habla con nombre y con apellido, vamos a decir. La Kabbalah dice, nosotros adentro tenemos un enemigo interno, que se llama en hebreo el Yetzer Hara, que se traduce como el instinto negativo. Dentro de nosotros tenemos esa vocecita que no es solamente una vocecita, es una dimensión espiritual que no somos nosotros. Y cuando hay una situación que nos da miedo, vamos ahora a hablar no de un león verdadero, sino de un león imaginario.
Hay una situación que puso en jaque tu estabilidad personal. Sea un tema de salud, un tema de economía, un tema de trabajo, de novia, lo que sea. Y esa vocecita interna, ese Yetzer Hará, ese instinto negativo que todos nosotros tenemos, empieza a trabajar en nuestra contra. Y nos empieza a ser víctimas de las circunstancias. Y nos dice, tienes que pensar negativamente, obsesivamente, catastróficamente, porque lo que estás viviendo es una situación real. Tienes un león en tu mente y el león ese te persigue y tú te dejas, eres receptivo a esas palabras del enemigo interno y te quedas con ese león que es imaginario. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y de repente empiezas a conocer lo que es la ansiedad, tienes un trastorno, tienes una distorsión, tienes ataques de pánico, tienes emociones que nunca habías sentido. ¿Y ahora por qué tenemos ansiedad? Porque esa energía de miedo tan poderosa y que Dios colocó dentro de nosotros en forma para positivo, la estamos utilizando en forma negativa. Y ni nos damos cuenta. Este es uno de los grandes problemas y uno de los conceptos que yo trato de plasmar en mi método. La conciencia justamente de ese enemigo interno, el entendimiento de cómo se activa la ansiedad para poder de alguna manera hacerle trampa a la trampa. Interesante. Pero en esa conciencia, le preguntaba al inicio de quién es usted, y decíamos la pregunta de quiénes somos. ¿Cómo se interpreta y cómo nos ayuda a conocernos esa interpretación de que se menciona en la Biblia, se menciona Dios los creó a su imagen y semejanza? ¿Cómo yo asimilo eso para empezar a conocerme y a reconocerme yo? Muy bien, es una muy linda pregunta y hay muchas interpretaciones, pero vamos a conectar la interpretación que voy a presentar con lo que estamos hablando. Claro. ¿Por qué a nosotros Dios nos creó a imagen y semejanza? Porque de alguna manera tenemos un poder divino, que por supuesto Dios tiene, que es lo que se llama el libre albedrío. Tenemos la capacidad de ser diferente a los animales. Los animales, o también podemos decir otros mundos, vegetal, mineral, claro, todos viven de acuerdo a su misión estática. Ellos no tienen libre albedrío. El animal, por ejemplo, se maneja a partir del instinto, a partir del deseo. No tiene la capacidad de decidir más allá de las circunstancias. Fuimos creados a imagen y semejanza con esa capacidad intelectual relacionada con el libre albedrío, nuestra capacidad de decidir y elegir. ¿Y por qué esto está relacionado más con la ansiedad? Porque cuando la ansiedad llega y las circunstancias que hay enfrente son negativas, si yo puedo aplicar un método efectivo, yo no voy a ser víctima de las circunstancias. Me voy a aprovechar de las circunstancias. Voy a tomar las circunstancias para trascender, para aprender, para ver esta energía como algo positivo. Pero si no lo hago, si yo ante lo que me está pasando, mi reacción normal es enojo, es miedo, es culpa, frustración, vergüenza, entonces no estoy aplicando mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque estoy siendo reactivo, estoy recibiendo a partir de las circunstancias una respuesta que es como un animal. El animal tiene hambre, tiene que ir a comer, punto. No tiene la capacidad de libre albedrío, no puede decidir otra cosa. Ese es su instinto. Yo tengo esa capacidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está ocurriendo delante de mí y a pesar de que mi mente quiera pensar negativamente. Yo puedo pensar positivamente. Exactamente. Al contrario. Esto es una de las interpretaciones que fuimos creados a imagen y semejanza. Ahora, ese método que usted construyó, ¿en qué se va?
¿cómo es? Es decir, 2 más 2, 4, haz esto, listo, perfecto, o ¿cómo es? ¿Cuál es la estructura misma del método? Ok, es un método que dura aproximadamente el entendimiento, el conocimiento, la concientización del concepto son 6 horas. Básicamente los puntos es entender cómo se activa la ansiedad, entender los errores cognitivos que estamos haciendo, entender la lucha interna con ese enemigo interno que estamos teniendo y practicar 7 ejercicios que van a debilitar la ansiedad y no a mantener el ciclo de la ansiedad. Porque uno de los problemas que nosotros no nos damos cuenta, para eso necesitamos ser conscientes del problema, es que pensamos con lo que hacemos que estamos escapando de la ansiedad cuando en realidad la estamos alimentando. Esa retroalimentación, la ansiedad es como una adicción. Y si yo voy a tener a partir de los pensamientos negativos, más pensamientos negativos, a partir de un miedo, voy a reaccionar con miedo, a partir de un síntoma, me voy a preocupar más, yo no me estoy dando cuenta. Estoy alimentando la ansiedad. Estoy alimentando la ansiedad y estoy haciendo que el monstruo sea mucho más grande. Entonces lo que yo enseño es, primero, cómo se activa la ansiedad para que la persona deje de activar la ansiedad y proponer, esto por supuesto lo digo muy rápidamente, proponer técnicas para salir de la adicción de la ansiedad. Yo no pienso, cuando hablamos de ansiedad, quiero hacer la aclaración, no depresión, son 2 cosas diferentes. Cuando hablamos de ansiedad, en general, si la ansiedad llegó con una situación difícil que una persona está pasando, no siento que la ansiedad debe ser llamada como una enfermedad, sino como una distorsión de pensamiento, y esa distorsión de pensamiento, con nuestro libre albedrío y con nuestra capacidad de entendimiento, podemos revertirlo de la mejor manera. Ahorita mismo, por ejemplo, en Panamá estamos viviendo una situación muy intensa con protestas, ya en los supermercados hay desabastecimiento y todo eso, y esas situaciones también generan un poco de ansiedad. ¿Cuál usted considera que ahorita mismo, como sociedad, es el principal reto que tenemos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y a eso, ¿cómo lo debemos manejar para salir rápido de esas situaciones? Bueno, en general, sí hay una situación que provoca estrés y ansiedad cuando la persona va al supermercado y ve ese desabastecimiento. Uno automáticamente va a pensar en el futuro, porque aclaremos que la ansiedad es siempre pensar en miedos futurísticos. El peor escenario. El peor escenario. ¿Y qué será si en este caso me quedo sin comida? Entonces hay gente que quizás llenó las despensas de comida, y esa actitud, a veces responsable, también está llena de ansiedad. Hay que tener cuidado, hay que tener una práctica responsable, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con los pensamientos que de alguna manera son una irresponsabilidad para nuestra salud personal, porque la ansiedad es un veneno. La ansiedad uno no se da cuenta, pero uno llena las neuronas con ese veneno de la ansiedad, que es el miedo, los tejidos, las células, y nuestro cuerpo se va transformando en un receptáculo de la ansiedad. La segunda pregunta que hacías, no es solamente la sociedad de Panamá, creo que todas las sociedades del mundo que hoy están sufriendo esta situación, creo que la base fundamental del problema es el egoísmo. El individualismo. El individualismo, la falta de empatía. O sea, hoy estaba viendo no sé si se llama un meme o una gráfica, un folleto en internet que decía: el problema no es el coronavirus, el problema no es otra cosa, el problema es la corrupción. O sea, me pareció interesante, o sea, la corrupción humana en todos los sentidos. Y en todos los niveles. En todos los niveles, no solamente a nivel de la política. En realidad, cuando llega la política es porque ya ese individualismo y ese egoísmo
ya se manifestó antes de llegar Claro. a la política, y en la política se aprovechan de una situación. Pero creo que este aspecto del egoísmo y la falta de empatía es lo que uno debería trabajar fundamentalmente para poder tener sociedades más sanas. Hablando del individualismo, nosotros todavía estamos saliendo de una pandemia, pero esa pandemia con tantas muertes, con tanto sufrimiento y todo eso, nosotros hemos salido, ¿usted considera mejor o peor o igual de esa pandemia? Yo creo que que cada uno debería preguntarse esa pregunta. Y yo invito a toda la gente que te sigue en este podcast tan especial, que ellos quizás respondan a esta pregunta, o por lo menos, si no quieren responder en los comentarios, que hagan un ejercicio de responderse a sí mismos. En general, yo pienso que la respuesta no es única. Yo pienso que hubo gente que salió de esta pandemia fortalecido emocional, espiritualmente. Creo que la pandemia provocó un parate, hizo que paremos y que nos preguntemos cómo estoy viviendo mi vida hasta este momento y cómo la quiero vivir después de la pandemia. ¿Qué estoy haciendo? Pero qué estoy haciendo también a un nivel mal. Por ejemplo, yo en mi reflexión personal, yo sentí que hasta la pandemia era muy exitoso en todo lo que hacía, pero era una persona muy complaciente con todo el mundo. Una persona que tenía que estar bien con todo el mundo y servir a todo el mundo, y no me estaba dando cuenta que eso me estaba drenando la energía y me estaba haciendo mal. Y quizás en momentos particulares que otras personas, mi familia, necesitaban de mí, yo no podía estar ahí porque ya mi energía no estaba, porque me había desgastado todo con todo el mundo. con Claro. todo el mundo. Era lo que en inglés se llama ser un pleaser, una persona complaciente de todo el mundo, que eso es una distorsión cognitiva muy particular que se explica en la terapia cognitivo-conductual. Y cuando llegó la pandemia y estuvimos casi un año parados, fue un año para reflexionar, para meditar, para analizar cómo estoy llevando mi vida. Y se dieron a partir de esas meditaciones o esas reflexiones, esa introspección, se dieron muchos cambios, creo que fueron muy positivos. Al mismo tiempo, otra gente salió de la pandemia más salvaje, o sea, más egoísta, y no entendieron el mensaje profundo que trajo la pandemia. Un episodio que también usted salió en noticieros y todo, fue que usted, estando en el metro de Nueva York, junto a dos de sus hijos, si no mal recuerdo, veía a una persona sin techo, sin zapatos, y usted se quitó los suyos y se los dio. Pero lo que me llamaba la atención a mí es que esas actitudes son tan extrañas que son noticia. ¿Por qué? No debería ser tan extraños inclusive con la cantidad de personas que han perdido sus empleos a causa de la pandemia. Porque eso es como tendencia cuando en realidad no lo debería ser. Sí, increíblemente fue la pregunta que yo me hice cuando ese video, que era un video familiar, se hizo viral. O sea, es un episodio que salió en Telemundo, en CNN, fue transmitido por millones y millones de personas, y yo me pregunté lo mismo. ¿Por qué esto es tan maravilloso cuando debería ser algo normal? Y creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Tiene que ver con ese egoísmo imperante, con esa búsqueda de satisfacción y de logros materiales. Y ya que lamentablemente en el mundo en general nos llevan a esa búsqueda de logros materiales y de egoísmo, entonces este tipo de luces que aparecen son como que ¡wow! Son cosas impresionantes, sorprendentes. Es como si fuera que vino un extraterrestre o el sol se paró. Pero hay que seguir invirtiendo en luz y hay que tratar de... Por otro lado, otro pensamiento que me llegó en ese momento fue que es al revés, en verdad. ¿Por qué fue tan sorprendente y por qué a la gente le gustó tanto? Porque en realidad eso es lo que la gente tiene verdaderamente en su corazón.
quizás hay otros aspectos que tapan esa conexión con nuestras emociones, con la solidaridad, con la bondad. Pero en esencia, cuando aparece un rayo de luz, todos dicen, esa es mi esencia también. Quizás el mundo lo oculta, el mundo lo tapa, el mundo trata de exiliar esa energía divina que todos tenemos. Y al final esa luz puede terminar de animar a una persona que tal vez nos animaba y no sabemos. Si toma acción y empieza a ayudar, entonces también tiene sus partes. El tema de que no debería sorprendernos, pero también que pueda animar a otras personas a que en realidad tomen acción en ese tema. Y en esa búsqueda de ser buenas personas, de estar por los otros, se menciona, cuando consultaba para hacer este podcast, muchos me preguntaban su percepción de qué es santidad, qué es ser santo. Wow. Y que inclusive me sorprendía que muchas personas se lo cuestionaban, aún personas no religiosas, no creyentes, como ver qué es santidad, cómo se visualiza una persona santa. Muy buena pregunta. Normalmente la palabra santo en hebreo se dice kadosh. A ver cómo se dice. Kadosh. Muy bien. Ya te estoy enseñando hebreo. Kadosh se traduce como santidad, pero también se traduce como mubdal. Mubdal significa separado. Entonces, en el judaísmo se explica qué significa la santidad. La santidad no significa que te vas a una montaña en el Tíbet, ¿okay? Con todo el respeto a los que hacen eso, y uno medita despojado del mundo material. La verdadera santidad es cuando tú tienes el mundo material delante y tú te puedes separar a pesar de las circunstancias materiales. Es como irte sin irte. Irte siendo parte, pero no siendo corrompido por los asuntos materiales. Y como dijiste antes tú muy bien, y bueno, si Dios mandó estos asuntos materiales, esto es energía también. Claro. Y esto hay que transformarlo también. Hay un ejemplo que es buenísimo. Yo te pregunto a ti. Te puedo hacer preguntas también, ¿no? Claro, con confianza. ¿Cuánto vale una botella de agua en el súper? $1. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo estoy en el desierto haciendo, no sé, una travesía, un tour, y me encuentro con un ser humano desfalleciendo? Está muriendo. Y te dice, no tomé agua en los últimos 3 días, y tú tienes una botella de agua, se la das. Claro. Le salvas la vida. ¿Cuánto vale la botella de agua ahora? No tiene un precio porque el valor es incalculable. Muy o sea, bien. no tiene... Entonces, ¿qué pasó aquí? Antes de utilizarlo para salvar una vida, valía $1. Ahora, con tu involucración, con tu accionar, esta botella ya no tiene precio. Lo llevaste de un nivel finito, limitado, un valor limitado, a un valor infinito. Algo material, claro. Algo material. ¿Te despojaste del mundo material? No. Transformaste el mundo material. Pero para transformar el mundo material, tenés que estar separado del mundo material para poder afectarlo y utilizarlo, impactar con el mundo material de la mejor manera. Pero si sos parte del mundo material, estás corrompido. Si el mundo material condiciona tu mente y tu corazón y tu cuerpo y tus acciones y tu visión del mundo, automáticamente tú eres el mundo material. ¿Qué significa ser kadosh? ¿Qué significa ser santo? Es separarte del mundo material, pero para conquistar el mundo material y transformar, por ejemplo, estos micrófonos. Veo que son muy buenos. Gracias. Y seguramente valen, no sé, $500, $1,000, vamos a decir. Pero ¿cuánto valen ahora que hacemos un podcast, que llegás a los corazones de la gente, que transmitís un mensaje positivo? Ya esto no vale $500. Esto vale infinito. Totalmente. Y esto es utilizar el mundo material de una manera santa, no escapado
del mundo material, no estar en las nubes, sino estar conectado con los pies en la tierra, pero de una manera santa. Entonces, a base de esa concepción, le hago otra pregunta. ¿Se puede ser santo sin ser una persona religiosa? Yo te hago otra pregunta. ¿Se puede ser una persona religiosa y ser una persona tosca y mundana? Sí, se puede. Por supuesto. Entonces, el ser religioso no te hace ser santo. Los conceptos religiosos lo que tratan es enseñar a la persona a santificarse. Pero no necesariamente la persona va a tomar la enseñanza y solamente colocándose la etiqueta de religioso no te hace santo. Nosotros vemos que hay mucha gente religiosa que son muy fanáticos. Hay gente religiosa que mata. Claro. Hay gente religiosa que, bueno, o sea, no se ve esa nobleza, esa bondad, esa empatía, esa espiritualidad. Entonces creo que la mejor combinación es la conexión de lo religioso, pero con una base espiritual. Y por supuesto, como dice la Torá, el Antiguo Testamento, que la base de todo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y eso, si no está eso, entonces toda la religión no se basa en algo espiritual, sino se puede basar en algo muy egoísta. Egoísta, sí. Desde esa base del egoísmo, para manejar, regresando un poquito, para manejar la ansiedad, ¿qué tanto nos ayuda a no cerrarnos a nosotros mismos, sino a involucrarnos con otras personas y con otras, tal vez con otras causas, en eso de impactar a las personas? ¿Qué tanto nos ayuda a manejar la ansiedad? Cuando hablamos con personas que tienen ansiedad, el tema del egoísmo, el ego, está muy marcado. ¿Por qué? Porque es, ¿qué me pasará a mí? ¿Y qué pasa si esta situación se da de una manera negativa? Todo está centrado en yo. Al final es el miedo a la muerte. La ansiedad, la base de todas las ansiedades es el miedo a la muerte. Pero no vamos a profundizar ahora tanto en eso. Pero el ego de la persona está como que es la inversión primera cuando uno tiene ansiedad. Es yo, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y cómo me va a hablar? ¿Y cómo voy a enfrentarme a esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Todo es yo. Como decimos, yo. Y cuando una persona, uno de los ejercicios que le provoco, le digo a la gente que es muy importante aplicar, es empezar a salir de uno mismo y a poner la mente en la ayuda social. Y en salir a hacer un impacto social, o llevar un mensaje, o visitar a un enfermo, o visitar a una persona que seguramente necesita un oído. Hacer este tipo de situaciones donde en ese espacio de tiempo el punto central, protagonista, no voy a ser yo, sino la otra persona. La otra persona. Y todo el tiempo que voy a ocuparme de otra persona, en ese espacio de tiempo, me voy a dar cuenta que yo no estoy pensando en mí y automáticamente se debilita la ansiedad. El tema es invertir en otros, puede hacernos olvidar de ese egoísmo conectado con la ansiedad. Yo entrevistaba a un amigo que tiene una fundación para ayudar a personas de escasos recursos, y yo le preguntaba, ¿qué consideras tú de esas personas que ayudan, que hacen voluntariado, pero que se toman una foto y la publican en redes sociales? Y él me daba una respuesta muy curiosa. Él me decía, a mí no me interesa si lo suba o no lo suba. Al contrario, prefiero que lo suba porque así las redes se llenan de cosas positivas, en vez de tanto contenido destructivo, vamos a decirlo así. ¿Cuál es su percepción acerca de ayudar, pero también subirlo a las redes sociales? No, me parece que yo sigo la enseñanza de mi gran rabino que falleció hace 28 años, se llama el Rebbe de Lubavitch. Y el Rebbe de Lubavitch fue el último gran rabino mundial de un impacto no solamente para su comunidad, sino para todo el mundo,
a tal punto que en Estados Unidos, cuando es la fecha de nacimiento de él, en hebreo, que no cae todos los años igual, el presidente de los Estados Unidos proclama la fecha de la educación, el Día de la Educación de los Estados Unidos, en mérito a este gran rabino que se llama Rabbi Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Lubavitch. Y el Rebbe dijo sobre esta pregunta que me estás haciendo que es importante difundir lo positivo, lo bueno. Sí, porque eso contagia y eso son luces que ayudan a que el mundo vaya de a poquito mejorando. Hay una sentencia cabalística de nuestra tradición que dice: un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Tú estás en un cuarto oscuro y prendes un fósforo, ese fósforo disipa muchísima oscuridad. La oscuridad no empieza a pelear con la luz, porque la oscuridad es falta de luz. Una vez que tú iluminas, automáticamente la oscuridad se va. Entonces ese es el punto. Hay que iluminar. Cuando uno ilumina, la oscuridad no pelea. La oscuridad ilumina. Hay que iluminar, hay que compartir, hay que contagiar esa buena intención. Pero ¿cómo también contagiamos a las personas de que, retomando un poquito el tema de que también hay que ser realistas? Porque no nos podemos sentar a pensar que sí, que todo va a ser bonito y espectacular y nos vamos a amar a todos y vamos a vivir felices por siempre. También hay que ser realistas y va a haber momentos en el que vamos a estar, por ejemplo, en desacuerdo. Pero ¿cómo manejar esas situaciones en las que, independientemente de los objetivos que pueden ser los mismos, las formas para conseguirlo pueden ser otras? ¿Cómo lidiar cuando no estoy de acuerdo con mi prójimo? Creo que lo más importante es otra palabra fundamental: respeto. O sea, nosotros no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que respetarnos. Esta es la falsa concepción muchas veces del amor. Claro. ¿Qué significa el amor? Que lo aguanta todo. Sí, y yo te quiero tanto que tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque lo que te estoy diciendo es a partir de mi amor. Pero tú no quieres, tú no eres receptivo, tú tienes otros tiempos, tú tienes otra opinión. Lo que yo tengo que plasmar en ese momento es el respeto. No es el amor egoísta, sino el respetar. Y cuando empiezo a respetar, empiezo a ver que la opinión tuya, que era diferente, en realidad no me separaba de ti. En realidad, ahora la veo desde otra perspectiva y me ayuda a mí. Hay algo que estoy aprendiendo que no había visto. O hay algo que mejora lo que yo había. Exacto, o refuerza lo que yo estaba pensando, porque muchas veces tenemos pensamientos estructurados que no necesariamente son nuestros, son condiciones de nuestra vida, de nuestros padres, aprendidos y aprendidos con H, o sea que están estructurados en nosotros. Y cuando tengo una discusión contigo en forma respetuosa, ahora estoy viendo que puedo cambiar, y cambiar no es malo. Nos falta respeto hoy, hay mucha falta de respeto en todos los niveles, en todas las esferas. ¿Hemos perdido un poquito ese respeto hacia el otro? Yo creo que sí, va de la mano con ese egoísmo. Cuando la prioridad y cuando la inversión primera es uno, automáticamente nos es muy difícil conectar con el otro. Y también cuando invertimos en lo material. Hay un análisis también de la Kabbalah que quiero compartir contigo, que es impresionante. Dice, hablamos del versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Yo te hago la pregunta: ¿es posible cumplir con este versículo? Suena bien, suena espectacular, pero el versículo no dice ama a tu prójimo, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Come on. Imposible. Vamos a cerrar la Biblia y no, vamos a entender la Biblia, vamos a entender este concepto. Y dice, porque amar a tu prójimo como a mí mismo aparentemente es imposible. Y no estamos hablando de la familia,
Porque a la familia quizás sí, por mi familia doy mi vida. Pero acá habla del prójimo, no habla de la familia. Entonces, ¿cómo interpretamos este versículo? Que todo el mundo se llena la boca de este versículo, pero ¿lo hemos entendido después de... ¿Hemos profundizado? Después de miles de años? Porque está escrito como a mí mismo. Y yo, vamos a ser sinceros, no te amo como me amo a mí mismo. Hay una respuesta en la Cábala fascinante. Y dice así: si tu inversión primera, si tu vida es el mundo material, puede ser que tengas espiritualidad, pero tu base es el mundo material, entonces tú vas a conectarte con tu prójimo a partir de lo material. ¿Qué es lo material? Mi cuerpo. Claro. Mi cuerpo es diferente al tuyo. Materialismo. Carro. Mi carro es diferente al tuyo. Apartamento. No hay dos apartamentos iguales. Desde el punto material de la inversión del ser humano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es imposible. Porque no somos iguales. Porque tú y yo no somos lo mismo. Y nunca lo vamos a hacer. Y nunca, a partir de lo material, nunca lo vamos a hacer. Ahora, si tu inversión primera, tu análisis, tu reflexión, tu inversión, tu conexión es el alma, mi alma es una extensión de la tuya y la tuya una extensión mía. Entonces yo puedo amarte como a mí mismo. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual todos estamos conectados interrelacionados. Y todos somos una conciencia colectiva y todos somos, venimos del mismo origen y todos espiritualmente somos lo mismo. Entonces, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, lo puedo lograr. Si mi prójimo es como yo mismo, si mi inversión primera es el alma, cuando yo te miro a los ojos, veo un alma. Y esa alma es una extensión de mí mismo. En tu persona, cuando tenés la mano derecha y la mano izquierda, ¿ellas pelean? No. No pelean. No. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia de que a pesar de que son diferentes, son la misma esencia. Cuando yo adquiero esa conciencia de que somos la misma esencia, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una posibilidad, porque mi prójimo es una extensión de mí mismo, desde la inversión espiritual. Y esas manos, independientemente de que sean lo mismo, entienden que dos trabajan mejor que una. Exactamente. Que dos es mejor que una. Por más que una se sienta que es más, nunca va a ser lo mismo que si fueran dos o tres. En todo este recorrido que usted ha tenido con su método, ayudando a personas, ¿qué es lo más satisfactorio que le ha llenado? Lo más satisfactorio es cada encuentro. Cada encuentro donde la persona llega a mí y en la primera sesión sale con motivación, sale con un entendimiento diferente, sale con una experiencia donde entiende que esto va a ser una situación transformadora y no una situación que hay que liberar como si fuera una enfermedad, sino que va a entender que esta energía es una energía que parece muy negativa, pero va a transformarse de una manera muy positiva. Y esa motivación y también que una persona, por ejemplo, venga con ataques de pánico y deje de tener ataques de pánico y que se transforme su vida de un infierno desgarrador a una refinación y una transformación personal, es muy, muy satisfactorio. Pero por supuesto que, como pueden ver también en mi página de YouTube, puedo mandar ahí el mensaje, sí, ¿no? Claro. Pueden ver ahí que tuve encuentros muy especiales con diferentes personas. Por ejemplo, una de las situaciones que vamos a mostrar en el documental y película que estamos haciendo para una plataforma muy, muy conocida, es un encuentro con un jugador de fútbol de un equipo de aquí de Panamá, el CAI, el Club Atlético Independiente, donde el vicepresidente me informa que el delantero estrella tiene ataques de pánico antes de una final. El día antes. El día antes, no, la final era el sábado en la noche
y él vino a la oficina mía el jueves. Y hablé con él y gracias a Dios, decimos Baruch Hashem, en hebreo gracias a Dios, bendito sea Dios, él dejó de tener los ataques de pánico o pudo jugar el partido también más allá de esas circunstancias emocionales difíciles y el CAI salió campeón. Entonces son experiencias que yo creo que Dios las manda para poder compartir con el mundo este método, esta experiencia y porque por eso yo lo pasé. O sea, yo sufrí ansiedad. Y lo entiende. Y este es el propósito, poder aprender de todo lo vivido. Mencionó el tema del documental de la película, que pueden visitar el canal de YouTube, ahí está el tráiler. ¿Cuáles son las expectativas con este proyecto? ¿O otro medio para llegar a más personas y de una manera diferente? Sí. A mí lo que me gusta también, como te dije al principio, es no solamente ser un rabino para mi comunidad, sino tratar de ser un rabino para todas las personas que sean receptivas a lo que yo tengo que transmitir. A mí me gusta, y también eso es un concepto que después de la pandemia lo hemos experimentado, es impactar en el mundo de una manera sin límites, si se puede, ¿no? O sea, no de forma limitada. Mi intención es que la gente conozca que está esta posibilidad, este método del rabino Benayon, un método eficaz, un método que funciona, y poder llegar y a través de esto que sea un canal para poder sanar a la gente, poder ayudarlos, poder inspirarlos y poder entender de que esta oscuridad de la ansiedad se puede transformar en una luz muy, pero muy grande. El título es Un rabino ortodoxo, poco ortodoxo. Bueno, ese es un título que es tentativo. Ya que tú sabes, habían películas en Netflix. Unorthodox, poco ortodoxo, o poca ortodoxo, o mi vida poca ortodoxa. Como que esos títulos tuvieron tendencia. Uh-huh. Entonces, en principio la productora lo puso así, pero no es el definitivo, un rabino ortodoxo, poco ortodoxo, pero en definitiva me calza bien el título. Como puedes darte cuenta, soy ortodoxo, soy religioso, uh-huh, pero mis movimientos y mi impacto social es poco ortodoxo. O sea, no soy un rabino que se queda en la comunidad o que solamente enseña a su comunidad, sino que trata de salir a todo el mundo. En esa religiosidad, ¿cómo usted define su fe en una palabra? ¡Ojo! ¿Cómo defino mi fe en una palabra? Vamos a decirlo en 2 o 3 palabras. En 2 o 3 palabras, ¿no? Gracias. Me das más posibilidades. Aunque 3 también es poquito. Yo diría que, mira, la palabra fe en hebreo es emuná. Emuná. Y emuná viene de la palabra umanut, que significa licenciatura o hacer una carrera o un oficio. La fe no la consideramos como la fe ciega. Hay que cumplir con los ojos ciegos. O sea, hay que cumplir y listo. No. La fe es un trabajo. Y en ese trabajo pueden haber desafíos, puede haber sufrimiento, puede haber caídas, hay crecimiento, hay transformación, hay refinación. La fe siento que es un trabajo personal que uno tiene que hacer para poder adquirir, más que la fe, lo que también se llama en hebreo el bitajón. Bitajón significa una seguridad en Dios. Como la historia famosa de ese avión, que había una turbulencia horrible y todo el mundo estaba palidando, como dicen acá. Cualquiera. Todo el mundo así. Y había un niño que estaba tranquilo, pintando, no salía de los contornos. 2 horas y media el avión moviéndose y el niño tranquilo. Aterrizaron sanos y salvos y todo el avión se acercó al niño y le preguntó: niño, ¿qué pasó? O sea, ¿tú hablas? O sea, ¿tú tienes conexión con el mundo? Y el niño dice: sí. Pero
todo el mundo estaba en pánico. ¿Y tú? ¿Por qué estabas tan tranquilo? Respondió, mi papá es el piloto. Llegar más allá de las turbulencias de la vida a entender de que tu papá, Dios, es el piloto. Y la fe, la emuná, se transforma en bitajón. Esa fe que hay que trabajarla y hay que hacer un esfuerzo y hay que estudiar y hay que, más que estudiar, transformar los desafíos y conectarse con la luz dentro de la oscuridad. Ahí encontramos que en realidad no hay oscuridad, no hay luz, no hay dualidad. Es todo un proceso, todo un viaje, una travesía espiritual maravillosa. Un camino maravilloso, pero en ese camino vamos de la mano con Dios. ¿Qué festividad del año judío, para conocerlo un poquito más, qué festividad le gusta más y por qué? Ok. La verdad que hay muchas festividades y cada una encierran una enseñanza y un aspecto profundo, inspirador. Pero particularmente hay una que se llama Sukkot. Sukkot. Uh-huh. Sukkot significa cabañas, porque los judíos cuando salieron de Egipto, en la travesía en el desierto, cuando estuvieron 40 años, habitaron en cabañas. Y también, según la Biblia, las cabañas representan la nube de gloria que protegía a los judíos en esa travesía en el desierto. Pero la enseñanza profunda es que salimos de nuestras casas, salimos del cemento, salimos del mármol, salimos del materialismo durante 7 días y habitamos, comemos, hacemos nuestras fiestas, algunos duermen en cabañas, en un recinto muy frágil, muy endeble, muy pobre. Y salimos de la conexión material para entender de que las nubes de gloria, esa mano divina de Dios, es la que realmente nos protege. No nos amparamos ni nos condicionamos en el mundo material, sino en el mundo espiritual. Y esa energía nos da un boost, nos da un impulso maravilloso para tratar de vivir nuestra vida con esa conexión. Y hasta cierto punto lo veo de entender que lo material se puede ir, pero esa conexión con Dios nunca, siempre va a estar ahí. Exactamente. Usted ha escrito libros, es autor de libros. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde los podemos conseguir? ¿Están en Amazon? Sí, primero te tengo que pedir perdón porque no te los traje y te los voy a mandar, pero salí como con las manifestaciones, salí un poquito apurado, pero te los voy a mandar y bueno. El primer libro se llama De mi ansiedad a tu felicidad. Es el libro que habla de mi historia con la ansiedad y el método que desarrollé al respecto. Lo pueden conseguir en El Hombre de la Mancha, en Grant Morrison, se puede conseguir en Amazon, si hay gente de afuera de Panamá. También está en inglés, From My Anxiety to Your Happiness. Está en portugués también. Ah, buenísimo. Sí. Está en estos 3 idiomas y estamos trabajando francés y hebreo también. Muy bueno. En su tiempo llegará. Tengo otro libro que se llama Conectados, que son 32 historias maravillosas, de mucha inspiración, de rabinos de Latinoamérica, encuentros muy inspiradores. Y tengo el último libro que salió hace unos 6 meses, que se llama SOS, que son las iniciales de Sufrir o Sanar, que también está relacionado con una historia que viví hace 2 años después de contraer el COVID, antes de que apareciera formal y oficialmente en el mundo, 2 meses antes, en el 2019, octubre del 2019, y una situación de mucho dolor y mucho sufrimiento, y muchos aprendizajes que también obtuve de esa experiencia, y que uno de los conceptos después de empezar a salir adelante
fue, bueno, me toca hacer un libro porque si esto me pasó, también es para transmitir a la gente y todo. ayudar Sí, a los demás. todo lo que me... Para ir terminando, ¿qué recomendación, qué consejo, qué palabra de aliento usted le daría a esa persona que nos está escuchando, que nos está viendo y que está pasando por un momento difícil, tiene esa ansiedad, que tal vez le pueda ayudar un poco? Bueno, me encanta terminar de esta manera y voy a mirar... Sí, claro, allá. Voy a mirar a las personas a partir de esta pregunta. Quiero decirte que si estás pasando por alguna situación de sufrimiento, de ansiedad, de dificultad, no es porque eres menos, es porque eres más. Muchas veces todas estas situaciones, estos desafíos, provocan que uno se sienta menos. Y miras a los demás y tú dices, todos los demás están bien. Ellos están en una situación normal y yo soy la normal, yo soy la persona que está mal. Quiero decirte que es todo lo contrario. Si tú estás sufriendo es porque tienes un alma sensible, un alma empática. Y lo que la ansiedad quiere es trabajar como si fuera un despertador. La ansiedad no quiere destruirte, la ansiedad no quiere derrumbarte, no quiere tumbarte. La ansiedad quiere que te conozcas internamente, que sepas de tus talentos, de tu fuerza espiritual, emocional, cognitiva. Y la ansiedad es como si fuera una aceituna que machacan, ¿pero para qué? Para sacar el mejor aceite. Y eso en definitiva quiere la ansiedad. No destruirte, sino que ese machacamiento, esa energía que parece dolorosa y parece terrible, quiere sacar lo mejor de ti. Te invito por lo menos a ver en mi canal, Rabino Gabriel Benayon, en YouTube, los talleres de la ansiedad, los conceptos que ahí planteo para empezar a transformar toda esta oscuridad en una gran luz. Pero quiero que sepas, tienes un potencial maravilloso y la ansiedad quiere que lo descubras. Muchas gracias, Rabino, por esas palabras. Por favor, nos repite nuevamente sus redes sociales para que los puedan seguir, para que puedan ver todo ese contenido que ayuda. ¿Cuáles serían? Bueno, en YouTube, el canal, pueden entrar como Rabino Gabriel Benayon, Benayon B larga E-N-A. Lo vamos a poner aquí abajito igual. Perfecto, Benayon. Pero se llama Psicología y Torah, con H al final. En el Instagram pueden encontrarme como @Rabino Gabriel Benayon. En el Facebook tengo varias páginas, pueden encontrarlas también. Y bueno, agradecerte por este podcast, me sentí comodísimo. Esa es la idea, qué bueno. Y bueno, estamos siempre por aquí a las órdenes. Claro, esperamos que regrese, porque también nos quedamos con muchos temas por hablar el tiempo, pero mil gracias nuevamente por aceptar esta invitación y lo mejor es que este contenido le haya servido a alguien para que en realidad aquellas personas que estén pasando por un momento difícil y al final son cosas que todos pasamos, que al final y podamos tener ese reconocernos para tener una mejor vida y entender que no solamente todo es material, sino también está lo espiritual. Nuevamente mil gracias y ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas @comoeslavainap. Cuéntanos qué les pareció en los comentarios, algún otro tema, algún otro invitado que les gustaría tener. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cómo es la Vaina. Gracias.